Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, viernes 9 de abril, viernes de la octava de Pascua. Esta Pascua, que todo este cincuentenario de la Pascua es prácticamente un día, es el día en que Jesús resucitó. Cristo es nuestra Pascua. Por eso, feliz Pascua de Resurrección. Como todos los días, la Iglesia Católica nos sigue invitando a reflexionar la palabra de Dios. Estamos hoy en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. Nos dice la santa palabra de Dios. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no tienen pescado?» Ellos le contestaron: «No». Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán». Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: «Es el Señor». Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153. Y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunarse». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. La tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Es una alerta, es una alarma para todos nosotros el Evangelio de hoy. Que no nos suceda lo que les sucedió a los discípulos. La última reflexión que habíamos hecho en cuanto al Evangelio del día, aquella perícopa de los discípulos de Emaús, habíamos dicho que los discípulos de Emaús se alejaron del grupo de los apóstoles, del grupo de los 11, nos dice el Evangelio, que estaban en Jerusalén. Ellos bajaron de Jerusalén e iban a su pueblo de origen, iban a Emaús, de donde ellos habían salido para seguir a Jesús, de donde ellos habían salido para seguir a Jesús, para hacer el proceso del discipulado, del seguimiento a Jesús. Pero ellos, como habíamos dicho, decidieron volver a su Emaús o volver a su vida pasada. ¿Por qué? Porque se habían formado una idea de Jesús y Jesús prácticamente los decepcionó. Decían ellos: nosotros pensábamos que Él iba a ser el libertador, pero han pasado los días y nada.
Bueno, nos han inquietado algunas mujeres. Esas fueron las expresiones de los discípulos de Emaús. Nosotros pensábamos, creíamos, teníamos nuestras esperanzas cifradas en Él, pero ya han pasado los días y nada. Ellos se habían formado una idea a su manera de Jesús, de este Dios en quien ellos habían depositado sus esperanzas, y esas esperanzas se esfumaron. Tenían una idea errónea de quién era Jesús. Hoy en el Evangelio es muy interesante que Simón Pedro, después de que Jesús, y aclara el Evangelio, ya se les había aparecido mínimo 2 veces, porque termina el Evangelio diciendo que esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, la tercera vez que se les aparece Jesús. Ya se les había aparecido antes. Pero ¿qué dice Pedro? Yo voy a pescar. ¿Y qué hacen los demás? Nosotros también vamos. Los discípulos de Emaús se fueron a Emaús. Los discípulos ahora van. ¿Dónde? A pescar. ¿Y quiénes? Eran los mismos con quien en los primeros capítulos de los evangelios nos relatan que estaban en el mar, en la orilla del mar, con sus padres, con sus compañeros de trabajo, remendando las redes. Sí. ¿Y ahora qué es lo que dice Pedro? Yo me voy, o yo vuelvo. ¿Dónde vuelve Pedro? Vuelve a su vida pasada. Y los otros, nosotros también vamos. Vamos a hacer lo que hacíamos antes. ¿Y qué es lo que hacían antes? Pescar peces, pues eran pescadores. Así decía la palabra de Dios en los primeros capítulos de los evangelios. Cuando Jesús los llamó, ellos eran pescadores. Pero Jesús les dijo: vengan y los haré pescadores de hombres. Hoy ellos no entienden que Jesús ha resucitado y que ellos tienen la misión de ser pescadores de hombres, pero ellos que deciden volver a su vida pasada. Vamos a hacer lo que hacíamos antes de haberle conocido a Jesús, y vuelven a su vida pasada. Y tan acostumbrados ellos que empiezan y dicen: toda la noche estuvieron bregando. Jesús aparece ya al amanecer y les dice: muchachos, ¿tienen algo que comer? Ellos le dicen: no hemos quitado nada. Entonces Jesús le da la clave: muchachos, tiren la red del otro lado. Y bueno, como tú lo dices, hagámoslo, vamos a hacerlo. Lo hacen. Juan le dice a Pedro: es el maestro. Pedro se viste, pues estaba desnudo. Pedro estaba desnudo. Jesús lo agarró desnudo, haciendo lo que estaba haciendo en su vida pasada, haciendo las cosas a su modo. Cuando él está con Jesús en la orilla, dice que tuvieron tanta cantidad de peces. Habla de abundancia, abundancia igual que en las bodas de Caná, abundancia igual que en la multiplicación de los panes. Los signos que Juan en su evangelio nos presenta, la abundancia de esa pesca, la abundancia. Pero lo interesante es que los discípulos estuvieron bregando toda la noche. ¿Cómo? Como lo hacían en su vida pasada. ¿Cómo? Sin la presencia de Jesús, sin escuchar la voz de Jesús. Cuando Jesús resucitado aparece, les dice: tiren la red del otro lado. O sea, muchachos, no es así. No lo hagan a la manera de ustedes. Escúchenme y háganlo a mi manera. Ellos lo hicieron, y fue tanta la cantidad de peces, 153 peces. 153 peces, que tiene un valor simbólico. Los peces representan a los futuros discípulos de Jesús. El 153 es una cifra triangular. 17 es la base, o sea,
10 más 7, que significan la multitud y la totalidad. La red que no se rompe simboliza a la iglesia, cuyo pastor va a ser Pedro. ¿Cuál es la función de Pedro? Pedro estaba a los pies de Jesús. El relato bíblico dice que era tanta la cantidad de peces que ellos no podían quitar. Entonces, como ellos no podían quitar, ¿qué hace Pedro? Pedro sale del grupo, o sea, es una fuerza menos para estirar la cantidad de peces, para arrastrarlo hasta la orilla, que no podían. Cuando Pedro está a los pies de Jesús, cuando Pedro se pone a los pies de Jesús a conversar con Jesús, ahí sí el grupo de los discípulos pudieron sacar la red llena de peces. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio? Que cuando la comunidad de discípulos, de evangelizadores, no está pudiendo con el problema que se presenta, la cabeza, el Pedro tiene que ponerse a los pies de Jesús para que el trabajo de la comunidad sea más liviana, para que el trabajo se pueda realizar. La función de la cabeza es estar a los pies del maestro, es estar con el maestro para que la comunidad pueda hacer el trabajo eficazmente, para que el trabajo sea eficaz. Esa es la función. Los discípulos cambiaron. Todos sabían que era Jesús, pero nadie se atrevía a preguntarle. Hoy Jesús nos vuelve a llamar. Esos discípulos de Emaús iban de camino muy entristecidos. Estos discípulos vuelven a su vida pasada a hacer lo que hacían antes muy entristecidos. Jesús quiere devolvernos con su resurrección la alegría. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium, numeral 6, nos vuelve a recordar esto. Dice Evangelii Gaudium, numeral 6, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua, pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado. Más allá de todo, comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias. Me encuentro lejos de la paz, he olvidado la dicha, pero algo traigo a la memoria, algo que me hace esperar, que el amor del Señor no se ha acabado, no se ha agotado su ternura. Mañana tras mañana se renueva. Grande es su fidelidad. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Lamentaciones 3, 17, 21, 23, 26. La Pascua nos llama a mirar a Jesús resucitado, a no volver atrás. Si ya hemos renunciado a muchas cosas en el tiempo de Cuaresma, hemos acompañado a Jesús en la cruz y luego hemos contemplado la tumba vacía como Juan vio y creyó, y hemos tenido la experiencia de un Jesús resucitado, 1, 2 y la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos. Jesús y el Papa Francisco, sucesor de Pedro, nos llama a renovar ese encuentro con Jesús resucitado. Muchachos, ¿tienen algo que comer? Tiren la red al otro lado, ahí encontrarán. Y encontraron la pesca mayor.